1:08, bienvenidos amigos de la nave del misterio, mesa de redacción que se abre con una noticia de impacto, noticia que ha recorrido el mundo, noticia llena de confusión para los propios especialistas y nosotros que no somos precisamente especialistas en el tema de las pirámides, queremos saber, por eso contamos hoy con buenos amigos. Más o menos, bueno, muchos estaréis al tanto ya de esta difusión rápida a través de los nuevos canales digitales, pero algunos periódicos incluso a toda página han hablado ni más ni menos de la cuarta pirámide. Y no es cualquiera pirámide, sino la más grande, la más poderosa, 122 metros, es decir, más, una de las caras, 122 metros, más datos, 2556 antes de Cristo, en una zona, vamos a decirlo así, de acceso restringido, vigilada por los militares. Están preparando ya un gran documental llamado La Pirámide Perdida. Y por si faltaban pocos elementos, se habla de una maravillosa aleación de oro, plata y cobre que la recubría y que la hacía brillar de forma más impresionante incluso que sus hermanas gemelas de la meseta de Giza. Claro, el asunto es ¿cómo es posible que eso estuviese ahí y no lo sepamos hasta ahora? O sí que lo sabíamos, o sí que lo sabían algunos, o se está exagerando. Es posible que esa escena absolutamente arquetípica de las tres pirámides y alguna que otra palmera y algún que otro camello, que significa para muchas personas en el mundo de Egipto, tenga que ser sustituida por esta otra gran pirámide. Y si es así, esta cuarta pirámide, ¿de quién es? ¿Era para un faraón? ¿O puede seguir la teoría de aquellos que dicen que no eran tumbas sino otra cosa? ¿Era diferente a las demás? ¿Su datación es exacta? ¿Por qué los excavadores y arqueólogos que están ahora en Egipto se han callado hasta este momento? Hay muchas preguntas por resolver, desde luego. Buenas noches, Carmen. Buenas madrugadas, Iker. Bueno, preguntas que incluso estoy seguro que van a interesar muchísimo a los espectadores. Tenemos muchos contenidos, pero es que también hace mucho tiempo que no hablamos de las pirámides de Egipto, sobre todo porque pensamos que, cuidado, que no solo hay pirámides en esa meseta de Gizeh, junto a la Esfinge. Hay mucha gente joven que se incorpora y que no sabe que ese país maravilloso está lleno de pirámides y otras partes del mundo. Pero, en fin, pensar en una cuarta pirámide como que nos descalabra todo el mapa que teníamos establecido. Así que habrá muchas preguntas. Y fíjate, yo tengo algunas para Nacho Ares, que nos va a visitar esta noche. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las supuestas expediciones a esa puerta secreta de la pirámide? ¿Se sabe algo? ¿Él sabe algo que no sabemos nosotros? ¿Qué pasa también con estos documentales que parece que tienen que ir seriando la información antes que la propia ciencia lo investigue? Que tenemos que saberlo a través de ciertas compañías productoras de televisión. En fin, muchos secretos y misterios. Hoy podemos hacer, pues eso, pregunte usted lo que quiera o lo que le inquiete de verdad de las pirámides, que intentaremos responderlo. Claro que sí, para ello hay dos vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com y también a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, como había dicho antes, y a través del SMS 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes. Yo la verdad que cuando estábamos allí en las pirámides, la verdad es que pensaba que había mucho desierto aún por explorar, pero que se iba a encontrar una pirámide tan cerquita, es extraño, ¿eh? ¿Podemos dar algún dato así más a bola pluma? He ayudado a algunos, pero se está hablando de eso, la cuarta pirámide. Es que es un gran titular, por otro lado. Pero pues bueno. Sí, son unas ruinas que se pueden ver en Abu Rawas, la pirámide perdida, es como la están llamando, por ese documental que se ha grabado. Fue descubierto el sitio y la pirámide hace 12 años, nada más y nada menos. Años. Sí, el documental lo están grabando desde hace 3 años. Todo el mundo se ha callado esto, Zahi Hawass entre ellos, el conservador de Egipto. Y también se dice que esta pirámide fue la más alta de todas las del complejo de Giza y que su piedra era de mejor calidad. Durante años se pensó que no había sido terminada de construir, pero se ha comprobado que no fue así, que sus piedras fueron utilizadas durante siglos para construir en el Cairo. Al parecer, las piedras de esa pirámide que se vino abajo, pues fueron llevadas al Cairo. Pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de un sinfín de historias que han ocurrido y han recorrido el mundo. Algunas son más tristes, algunas son más dramáticas, otras emocionantes, así que con la compañía de Noel Calero en las operaciones técnicas y musicales de este programa, comenzamos. Pues aquí estamos, ya discute que te discute, claro, es mesa de redacción, estamos aquí barajando metros, porque al final tampoco nos ponemos de acuerdo. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hace no mucho tiempo estabas por esas tierras egipcias.
Vamos, en titulares, ¿te sorprende esta noticia? Me sorprende muchísimo. De un lado, estoy contento porque de repente hay un señor que se llama Diedefra, que fue faraón y que acaba de entrar por su propio peso en la historia. No pensaba que cerca de Giza pudiera quedar un misterio tan grande. Y aunque sea extraño, estoy de acuerdo con Carmen en una cosa, en que realmente es un poco polémico porque... Pero varias cosas, hay varios misterios y algo conspiranoico, que quizás luego Santi nos pueda comentar. Conspiranoico porque, bueno, se dice que se ha descubierto la cuarta pirámide, la pirámide perdida de Giza, 153 metros de altura, si la cuenta no me ha salido mal, medida. Vale, yo he leído 122 en algún lugar. No puede Pone ser que porque... son 146 la de Keops, más 7,62 metros más. La de Keops eran 146, 137 mide lo mismo, efectivamente, con lo cual tiene que ser 153 si los cálculos no me fallan. Pero realmente que la gente, cuando vaya allí dentro de un año, que sepa que lo que va a ver es un montón de escombros. No va a haber ninguna pirámide. 10 metros de escombros. En absoluto, 10 metros de escombros, efectivamente. Entonces, eso, vale, me sorprende. Y luego, un gran misterio para mí. ¿Por qué no deshicieron la pirámide de Keops, que está más cerca del Cairo? Por ejemplo, la de Kefren o Miquerinos, y deshicieron los romanos, en concreto dicen en el documental, esta pirámide entera, que sería la obra más colosal que ha sido en Egipto? No lo entiendo. Bueno, primera pregunta que Juan G. Vallejo lanza al aire de la noche. Vamos a ver si más preguntas. Santiago Camacho, lugarteniente, compañero, un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, sorprendido con todo esto, pero... Tú nos dabas la noticia, me acuerdo que tú fuiste el primero que me mandaste esa noticia, decía la cuarta pirámide, ¿no? Sí, la verdad es que fue una sorpresa encontrarme, como tantos otros en la prensa con esto. Y la verdad es que, bueno, ahora Nacho nos contará, pero yo no sé, no sé exactamente la relevancia de esto, si realmente es lo que nos cuentan, porque de ser como es, la noticia es un notición que puede abrir muchas puertas a comprender muchas cosas que hasta ahora no comprendíamos. En cualquier caso, yo no sé hasta qué punto entra esto dentro del más difícil todavía, en el que se ha metido el doctor Zahi Hawass desde hace muchos años, que prácticamente cada 6 meses nos tiene que sorprender con algo, o si realmente esos titulares a gran cuerpo que había en la prensa de todo el mundo, pues están realmente justificados. Eso lo sabremos esta noche. Bueno, además hay una cosa clave que ha cambiado en el mundo. Ahora mismo una noticia de esta envergadura recorre el planeta, sale en todos los medios, tiene una difusión potentísima, se busca turismo, se busca sorpresa constante, como dice Santiago Camacho, hay tanto. Podríamos llegar a pensar que los arqueólogos oficiales, encabezados por Hawass, los arqueólogos oficiales se guardan ases en la manga en vez de mostrarlos para mostrarlos a cambio de ciertas prebendas. Se puede plantear, ¿no? Y mucha gente esta noche seguro que vuelve a sacar la historia de los pasadizos secretos, de cómo se construyeron las pirámides, de las profecías de la Gran Pirámide, de un sinfín de mitos y verdades que siguen ahí. Para hablar de eso, ¿quién si no? Director de la revista de arqueología, que tengo aquí su último número, recién sacado del horno literario, que nos trae aquí Nacho Ares. Querido compañero, tanto ha escrito sobre Egipto, y me parece que tiene sorpresas, porque ahora fuera del estudio, él me decía que todo esto ya se sabía, entonces yo no acabo de entender nada, y los amigos oyentes no sé si entienden o no, Nacho. Buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? ¿Qué es esta cuarta pirámide? ¿Por qué los que sabéis de historia, historiadores como tú, ya sabíais esto? ¿Por qué los demás no lo sabemos hasta ahora? ¿Por qué los que hemos ido a Egipto en algunas ocasiones? Carmen dice que haya mucho desierto. Yo pensaba que eso estaba absolutamente trillado. Y ahora nos sacan esto de repente, que rompe un poco nuestro concepto de la historia. ¿Qué está pasando aquí? Hombre, yo creo que la única explicación que se puede dar es que efectivamente, como habéis comentado, es una campaña de promoción mediática para dar a conocer al mundo entero un programa de televisión del canal Historia. Que en España se podrá ver en septiembre. Efectivamente, en donde se va a hablar de una pirámide, la de Abu Rowas, que efectivamente está siendo excavada desde 1995 por arqueólogos franceses y suizos, pero que la pirámide está perfectamente conocida desde que se construyó prácticamente en el 2555 antes de nuestra era. Entonces, era una zona restringida, eso sí, ¿no? Donde la gente no podía ir. Mira, militarmente restringida, efectivamente. Eso dicen las noticias, pero yo creo que abrimos el debate. Hay mucho debate en torno a ello, ¿no, Nacho? Claro. Abrimos debate y abrimos 7640 para que la gente vaya opinando. Bueno, me gustaría saber, Carmen, enseguida la gente qué dudas tiene, ¿no? A ver, esto de las zonas restringidas, que siempre vende mucho, como mira, yo he estado aquí porque tenía mi contacto, conozco a no sé quién, he podido acceder a no sé qué otro sitio. Yo que conozco perfectamente Egipto, me lo he recorrido de cabo a rabo bastante, iba a decir cientos de veces, pues sí, prácticamente cientos de veces.
yo cuento con los dedos de una mano los sitios que realmente son inaccesibles, incluso en terrenos militares, en donde yo he podido estar, y lógicamente de esos lugares no voy a hablar porque precisamente una de las razones por las que yo podía entrar a esos lugares era no poder hablar de ellos, ¿no? ¿Hay sitios inaccesibles? Efectivamente, hay sitios inaccesibles que ¿Ah, si sí? quieres luego al final... Pero bueno, yo te digo. pero con un puñado de libras egipcias, vamos, yo creo En que... en el caso de Abu Rowash, que está a 8 kilómetros de la meseta de Giza, no está a las afueras de la meseta, nada, son 8 kilómetros. Hace un par de meses, en Semana Santa, yo estuve allí precisamente con Robert Bobal, amigo que vive en el Cairo, de la teoría de Orión, que seguramente muchos de tus oyentes lo habrán conocido. Y es un lugar, bueno, de acceso militar. Ahí el único militar que había era un paisanín, porque es la carretera de Alejandría. La carretera de Alejandría, a los 8 kilómetros, dejas a la izquierda las obras de la construcción del nuevo museo del Cairo. Sigues por la carretera y a la derecha, sí que es cierto, lo tienes que conocer, yo por eso iba con Robert Bobal, hay un pequeño desvío con una valla que no tienes ni que hacerla levantar, o sea, la bordeas porque no hay nada a los lados, una casetilla de un hombre, de un guardián, que es el que protege toda la zona arqueológica. Le dices que vas a verlo, no hay ningún problema, le das la propina y Esa subes. es la zona militar restringida que ha sí. salido en todos los titulares del mundo. Esto, cuando yo he leído lo de la zona militar restringida, a mí me sonaba un poco hace muchos años cuando se abrió la zona de Dashur, que eso sí que estuvo durante tiempo cerrado al público, porque efectivamente ahí, justo enfrente, hay un vallado y puedes ver los campamentos militares a 40 kilómetros al sur del Cairo. Pues sonaba un poco a eso, Ahí ¿no? tenían Kalashnikov, ¿eh? Ahí, efectivamente, Sí. eso sí que es una zona militar, pero bueno, de libre acceso en la parte arqueológica, ¿no? Pero esto de Abu Rowash no tiene absolutamente nada que ver. Eso es un despoblado totalmente, pero vamos, absoluto. No hay calificativos para... Bueno, y entonces esta pirámide, para ahora empezar el debate, compañeros, esta pirámide, ¿qué sabemos de ella? Los que sabéis de Egipto de verdad. Nacho, que bueno, ya es medio egipcio prácticamente, es más, hoy viene ataviado con una camiseta, yo que soy futbolero, hoy que estamos de Eurocopa Bueno, en te el felicitan grupo. por lo de Zona 4, que Hombre, además... muchas gracias amigos. Yo es que hubiera hablado mucho más de fútbol, que es una de mis grandes pasiones ocultas, no tan ocultas. Y Nacho me viene para emocionarme hoy con la camiseta de la selección de Egipto, que por cierto es que siempre ganan la Copa de África, son unos tíos tremendos. Con el Fíjate, número 22 de Abu Treka, que es la estrella del equipo. Abu Treka, que también suena un poco a Faraón, ¿verdad? Sí, La estuvo a pirámide punto de Abu ficharlo Treka. el Atlético de Madrid hace años. Este Atleti siempre está poniendo el ojo. En fin, el asunto es que tenemos una pirámide y ahora, totalmente en serio, compañeros, porque creo que el tema es apasionante, y más con esta música que está poniéndonos el Calero. Una pirámide... ¿Nos están mintiendo o se está exagerando, que ya es un misterio, y ahora seguro que lo debatimos, en torno a la ubicación, dándole como más aventura, que han accedido a pases restringidos? Bueno, pero lo que cuentan de la pirámide es verdad, que era la más importante, la más poderosa, la más reluciente y la más alta, porque eso sí que sorprende, ¿no? A ver, yo no sé cómo se pueden tener esos datos cuando, como bien decíais antes, se conserva unos pocos metros de la parte inferior de la pirámide. Incluso, por ejemplo, Mark Lenner publicó un libro, Todas las pirámides, The Complete Pyramids of Egypt, está traducido al castellano, no recuerdo con el título en español. Hablaba que uno de los problemas que tenía era conocer el ángulo, que debía de estar entre 48 y 52 grados, entonces dependiendo de ese ángulo era la altura que tenía la pirámide, ¿no? O sea, calculaba que más o menos la longitud del lado era de unos 106 metros, y tengo aquí los datos que los he 106 copiado. metros de lado es una barbaridad, ¿eh? Realmente es una pirámide grande, efectivamente es una pirámide grande, no tanto como los 230 de la Gran Pirámide de Keops, pero bueno, dependiendo de si fuera 48 grados, sería 57 metros de altura y unos 52 grados, que es la pendiente convencional de las pirámides de la cuarta dinastía. Estamos hablando... O sea, si del está sucesor construida de como Keops. las otras, para que todo el mundo lo entienda, Nacho, están calculando la forma y disposición de las bases para saber el ángulo. Entonces hay diferentes medidas, ¿no? Han dado los egipcios han Un dado ángulo, sí. un ángulo superior a los 60 grados. Que 64. Me parece muy pronunciado. Pero Me entonces parece sí, una buena punta, pendiente la verdad. tenía, claro. Era como Mira, una daga claro. de una flecha. 64 cosa- grados, Recuerda dice. más a las de Meidum, que la gente no conoce. Bueno, mucha gente no ha estado en Meidum, pero hay una serie de pirámides allí que, digamos, tienen las paredes más verticales. Entonces, bueno, Bueno, perdona. esa parece casi una torre, ¿no? Hombre, Sí, yo es que, una especie de... o sea, yo lo Construcción poco que he babilónica, visto el documental, o similar. sea, como apasionado de Egipto,
pues me imagino esa pirámide con la base, digamos, hecha de granito rojo, luego todo reluciente de piedra calcárea, y arriba el piramidón de mármol. Me imagino una maravilla, ¿no? En medio de Gizeh, cuando Gizeh, pues bueno, pues estaba hecho con canales para que se pudieran llevar las piedras flotando, y aquello era, digamos, como una ciudad de otro mundo, ¿no? Hace ya más de 4.500 años. Pero Nacho dice que esas medidas no se pueden saber, o sea, esa grandiosidad, claro. Podemos estar ante una pirámide mediocre, o se nos está reconstruyendo una pirámide grandiosa solo por los intereses periodísticos, que esto es un debate muy gordo, ¿eh? Hombre, hay que algunos esté falseando elementos, la historia. Sí que es cierto que hay unos elementos arqueológicos perfectamente reconocibles, y es que la pirámide está construida sobre una loma de más de 20 metros de altura, que quizás por esa añadidura la construcción puede adoptar las cifras que habéis dicho antes, de más de 150 metros de altura, etcétera, ¿no? Y también el detalle de que esté a 8 kilómetros al norte de la meseta de Giza lo convierte en la necrópolis, porque no solamente está esta pirámide, hay unos complejos de mastabas al norte y el sur del monumento en esta zona, pues la convierte en la pirámide más cercana a la ciudad de Heliópolis, ¿eh? Muy importante desde el punto de vista de, bueno, pues toda la especulación teológica de estos primeros años de la historia de Egipto. Precisamente Diodefre fue el primer faraón en poner delante de su cartucho hijo de Ra. Él fue el primero, y quizás por este apego a la adoración a la divinidad del sol, Ra, que precisamente venía de Heliópolis. La calzada que debía de tener la pirámide, por estar en este altillo de 20 metros de altura, en una loma, se calcula que debía de ser de casi 2 kilómetros la calzada que uniría la pirámide con el río, lo que la convierte efectivamente en la calzada más grande de cualquier pirámide construida en Egipto. Claro, Hawass en torno a eso ha declarado que el hijo de Keops eligió este lugar a cierta distancia de Giza, el cementerio de su dinastía, porque quería ser independiente de su familia, y su alto enclave pondría su tumba más cerca del sol, su dios. Bueno, pues es una opinión. Pero vamos a ver, Nacho, siendo muy claros, se están inventando cosas para que las consuma de forma rápida. Oye, y seguro que el documental es espectacular, no nos cabe duda, con muchos medios. Se están inventando y falseando cosas para tener esa sorpresa que contaba Santi, ese producto que vender constantemente, aunque luego los datos no sean los exactos. Totalmente cierto. Es decir, ahora me viene a la cabeza cuando habéis comentado la historia de que si esta pirámide es la cuarta pirámide de la meseta de Giza. Hay otras pirámides que están más cerca de Giza que no. Zawod del Arian creo que incluso está mucho más cerca, es otro complejo de pirámides que está al sur, y esas no son de Giza, o sea, y se conocen también de toda la vida. Bueno, pero entonces estás denunciando algo. Es que es algo que me parece asombroso, ¿no? Hay una cosa Abu Rowas entra también en el esquema del dibujo que, según Robert Bauval, hicieron los egipcios sobre el Valle del Nilo para reflejar el mismo esquema que tenía la constelación de Orión, ¿no? Al norte estaría Abu Rowas y al sur estaría Zawod del Arian. O sea, entra dentro de ese mapa famoso, o sea, que todo el mundo sabe, la espada de Orión y las tres pirámides. Para que quien no lo sepa, las tres grandes pirámides, o tres clásicas, corresponden a las tres estrellas del cinturón de Orión. Y esta también entraría dentro de ese mapa, ¿no? Sí, esta sería la estrella del norte, que la estrella llamada Saif, Kappa Orionis, y que entra dentro de ese esquema. En cualquier caso, es que estamos en una moda de relaciones públicas que no te creas que es solo cosa del doctor Hawass y de las autoridades egipcias. Yo desde un tiempo a esta parte, y cuando digo un tiempo, digo una década larga, me estoy encontrando cada vez con más frecuencia la táctica de dar noticias ya sabidas, decorarlas, bueno, que saben 30, que saben 30. Exactamente. La NASA, por ejemplo, es muy aficionada a eso cada vez que tiene un recorte presupuestario. Recuerdo que cuando dieron a bombo y platillo la noticia de que habían encontrado posibles restos de microorganismos marcianos en un meteorito, esa noticia tenía, en el momento en que salió a la prensa, en las publicaciones científicas y entre los que seguimos un poco la exploración del espacio, tenía más de 5 años. Y está pasando mucho eso, efectivamente. Santi. El otro día, ahí sí que se me escapan los intereses que puede haber, empezaron a hablar de que si el director del Observatorio Vaticano decía que creía en los extraterrestres... ¿Lo hablamos aquí? Y la noticia también, pues 3 añitos no se la quitaba nadie. Te quiero decir,
ya una táctica de comunicación, sobre todo a nivel científico, el cada vez que hay un fin y que una noticia que es conocida por expertos, por un grupo de iniciados en la materia, pero que no ha salido a la opinión pública, puede decorarse y presentarse de determinada manera, pues se hace un gran lanzamiento de marketing. Y al final todo se queda prácticamente en puro humo. Hay una gran clave aquí en todo esto que estamos contando, que va a ser muy polémico, y es que ¿qué es la realidad realmente? Porque para mucha gente la realidad es que hay la cuarta pirámide de Giza, que se está montando un follón se tremendo. Cree que está justo al lado de la de Neferinos, por ejemplo. Claro, la gente se cree que de las 3 pirámides hay que poner una más, gigantesca, absolutamente prodigiosa, y la pregunta es ¿qué es la realidad que nos están vendiendo? Y Juan G. Vallejo, no te voy a dejar hablar. Vale, porque estoy con un dato. Un momento nada más, maestro. Porque precisamente por eso, Juan G., ahora te doy el paso. Que al final no hablas, Juan G. Quiero escuchar a los amigos. ¿Por qué? Porque es que mucha gente cree que esta cuarta pirámide es eso, hay que ponerla ahí. ¿Por qué? Porque nos lo han vendido así. Y en el mundo, bueno, lo que dicen los periódicos, lo que dice Internet ya, lo que dice es la verdad. Y no es la verdad. Antes de que hable Indiana Jones, vamos con mensajes. Rafa desde Valladolid dice, y no puede ser que la desmontaran porque sobraban el alineamiento con el cinturón de Orión. No, esa es una teoría de novela, ¿eh? Es totalmente conspiranoica. Para nada. Es para Santi Camacho. Buenas noches. Si existe la creencia de que las pirámides de Giza representan el cinturón de Orión, ¿qué punto del cielo estaría representando la cuarta pirámide? Se pregunta José María desde Jaén. Nacho Ares, preciso. Repítelo. Sería la estrella Saif, al norte la capa Orionis. ¿Es posible que los romanos encontraran algo en su interior que les pusiera nerviosos? Nos decía Javier desde Tenerife. No creo, porque muchísimos monumentos, no solamente de Abu Rowas, sino de la propia meseta de Giza, fueron desmontados en época medieval, sobre todo para la construcción de monumentos en el Cairo. Una de las mezquitas más conocidas, la de Hussein, en Han el Jalili, está construida en gran parte con bloques procedentes de la Gran Pirámide. A ver, Juanje. Yo quería, aquí hablando de teorías conspiranoicas y de marketing, porque en el fondo hay una cosa que pienso que tienes una gran razón. Nos han puesto una cuarta pirámide en Giza que no está en Giza, y ya es la cuarta pirámide de Giza, y además es un montón de escombros. Pero en todo el mundo, que eso no pasaba antes, ¿sabes? Pues en todo el mundo. Mira qué casualidad la noticia que tengo en mis manos, que salió hace como unas 6 semanas en Guatemala. La pirámide visitable más alta del mundo se llama la pirámide de la Danta. Se ha descubierto al norte de Guatemala, tiene 172 metros de altura y su volumen es de 2.800.000 metros cúbicos, 800.000 metros cúbicos más que la gran pirámide de Keops. No es posible que los señores egipcios se pongan nerviosos diciendo, la pirámide más alta del mundo y de mayor volumen está en Guatemala, pues ponemos una cuarta en Giza y arreando. ¿Pero no hay más altas en el mundo, Juanje? Sí, vamos a ver, la pirámide, y aquí lo tienes, aquí lo tienes, la nota de prensa para que la veas, o sea que habría como una competencia también entre países. La pirámide más alta del mundo visitable a día de hoy es la pirámide de la Danta en el Mirador. El problema que tiene el Mirador es que entre ir desde una zona cerca de Tikal al Mirador y volver son 5 días andando o 3 días en caballos. El problema ahora mismo tiene unos 300 visitantes al año a la zona, y a mí me gustaría ir, si puedo, dentro de unos pocos meses. Bueno, esa es la pirámide visitable más alta del mundo medida ahora mismo. Además está también National Geographic, para variar, haciendo un documental sobre esta pirámide. La pirámide más alta del mundo, que por desgracia no son visitables, han sido fotografiadas desde el aire y en 2 expediciones ilegales en China, son las pirámides de Xi'an, que no se ha hecho una medición exacta de ellas, pero anda en torno a los 300 metros de altura. Aquí tienes delante algunas fotos aéreas que se hicieron al final de la Segunda Guerra Mundial, y luego de esas 2 expediciones, la última en el año 94, por el alemán Harling Hasdorf, que fue el que pudo fotografiarlas bien. Efectivamente, son las más grandes del mundo, pero no son visitables. Nacho, se lleva hablando 50 años de las pirámides de China, al final no sé qué hay de verdad y qué hay de mentira. A ver, una de las más conocidas, lo que pasa es que nadie lo identifica con una pirámide, es la famosísima tumba de los guerreros de Xi'an. Eso es una de las pirámides que hay ahí en China, ¿no? La pirámide blanca también es esta que tiene 200 y pico metros de altura. Lo que sucede es que no se sabe discernir si realmente son pirámides construidas ex profeso por el hombre, o son adaptaciones de montañas naturales, de colinas naturales, que han sido adaptadas con esa forma. Yo no estoy de acuerdo en lo que dice Juan Jesús Vallejo, en el sentido de que haya cierta confrontación, pugna, así como queramos denominarlo, entre Egipto y en este caso a Guatemala. Yo creo que
bueno, la abrumadora presencia de turismo en Egipto, vosotros lo conocéis perfectamente. No creo que se necesite de este tipo de cosas para reclamar más presencia de extranjeros, ¿no? Sí que es cierto que además no es una cosa nueva, esto se viene haciendo desde que está prácticamente Hawass al frente del Servicio de Antigüedades. Yo recuerdo en el año 99, todavía no era el secretario general, pero ya era un personaje muy importante, se lanzó el descubrimiento del Valle de las Momias de Oro, etcétera, etcétera, en donde se decía que era el descubrimiento más importante después del de la tumba de Tutankamón. Eso lo he dicho varias veces en los últimos 10 años, con otras cosas también. Nacho, yo pienso, y no estoy de acuerdo contigo en una cosa, el problema de la arqueología egipcia en los últimos años se llama 11S, 11M, integrismo islámico, y cada vez que ocurre alguna barbaridad así, sabes que Egipto se resiente a nivel turístico, con lo cual a ellos pienso que sí les hace falta ese marketing máxime cuando Riviera Maya, por ejemplo, o Perú, o Camboya, que son destinos que se están abriendo, aunque hay turismo para todo el mundo, obviamente, pero tú sabes que, por ejemplo, el año del 11M, pues hay mucho menos españoles que van a Egipto, entonces no le inventarse noticias, la pirámide estaba ahí, pero yo sí pienso que hay veces que juegan con eso, máxime, y yo adoro Egipto. Cuando he trabajado en 11 países de Latinoamérica no he tenido que pagar ni un euro por filmar una ruina arqueológica, y me he grabado media América Latina, y en Egipto cada vez que pisas una piedra tienes que soltar una pasta, y el señor Howard... Bueno, pero eso también pasa en Italia, ¿eh? Y no es un país es árabe. problema de mentalidad. Bueno, y la Alhambra en España pues también, que me parece horrible que haya que pagar 1.000 euros por hora por grabar la Alhambra, cuando es un monumento que en el fondo se mira, todos los españoles. Hay que pagar 1.000 euros por hora en la Alhambra. 1.000 euros, lo cual me parece una atraco armada y una Pero que hemos estado en sitios también arqueológicos en Italia hace poco, y ha habido que pagar muchísimo dinero por grabar también allí. Me parece horrible, Carmen, que la cultura se le ponga precio, ¿me entiendes? Me parece pero si horrible. yo no te digo que a mí no me parece horrible, te digo que es lo que pasa, no solo en Egipto. ¿Qué dice la gente? Pues nos dicen que por qué no dejan entrar, por ejemplo, en los pasadizos de la pirámide de Zoser. A ver, ahí lo primero, están todavía trabajando, están en relativamente mal estado de conservación, y al igual que el Serapeum, por ejemplo, de Saqqara, que está muy cerquita, hasta que no solventen el problema del hundimiento de los techos, pues... ¿Sigue cerrado el Serapeum? Sí. Podemos contar en titulares para que la gente que no lo sabe, porque es un lugar maravilloso, ¿verdad? ¿El Serapeum qué es? Serapeum está al norte de la pirámide de Zoser, la pirámide escalonada de Saqqara, y es una serie de galerías subterráneas que da casi una vuelta. Hay varios niveles, 2 niveles en concreto. La mayor parte son de época ramésida, y luego hay construcciones también de época tolemaica, en donde se depositaban las momias en unos sarcófagos gigantes de granito negro de las momias de los bueyes apis. La controversia nace cuando efectivamente en ninguno de esos sarcófagos se han encontrado nunca restos de momias de bueyes. Son sarcófagos, para que la gente los esté viendo, Nacho, enormes, impresionantes, pulidos. Enormes, sí, de un par de metros de altura, de varias decenas de toneladas de peso. Y sí que es cierto que en los alrededores del Serapeum ha habido el hallazgo de algunos enterramientos individuales de esos bueyes apis. Pero yo recuerdo que lo visité una vez en el año 91 o 92 y no he vuelto a entrar allí. Nos dicen también, hola amigos milenarios, una cuarta pirámide ahora, y quien dice que no hay una quinta o una sexta pirámide más, ¿por qué ocultarlo? Nos lo preguntaba la familia de Quesada. ¿Creéis que un sitio señalizado como restringido deja claramente entrever un sitio secreto? Ahí reside el truco, en lo que no parece restringido. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué decís de la pirámide descubierta en Yugoslavia? Nos decía Dani desde Valencia. Sabía que lo iban a preguntar en Bosnia. Si no me hace equivoco, mucho ¿no? tiempo que no se habla de ello. Otra de esas noticias que dan la vuelta al mundo, todo el mundo habla, va a haber proyectos. Y se consume a sí misma, ¿no? Yo creo que con la pirámide de Abu Ruwas va a pasar prácticamente lo mismo. Es decir, siguen trabajando ahora. Precisamente en el último número de la revista Kemet, que es una revista de egiptológica americana, que me llegó antes de ayer a la publicación de trabajo, viene un artículo sobre... Revista Arqueología, viene un artículo sobre momias de animales en mastabas de Abu Ruwas. Es decir, es un yacimiento arqueológico perfectamente conocido por absolutamente todos. Entonces, ¿esto es una tomadura de pelo o qué es esto, Nacho? Sinceramente. Pues yo creo que sí. Además, hay 2 detalles. En el año 55, cuando se rodó la película Tierra de Faraones,
Yo no sé si los oyentes tienen un poco en mente esta película, que es que acaba cuando se rompen las tinajas, entra arena en las cámaras de la pirámide y toda esa historia, con Joan Collins, que era la protagonista. Bueno, pues toda la película está rodada en Egipto, hay escenas grabadas en la cantera de Asuán, hay escenas grabadas en la necrópolis de Memphis, y uno de los lugares, uno de los emplazamientos donde iban a haber grabado el descendimiento del sarcófago era en Abu Rowas, pero el suelo está muy, muy escabroso y prefirieron hacerlo en Zawet el Arian, al sur, con una estructura piramidal que es prácticamente idéntica, no lo hemos dicho, pero dentro del interior de esta cuarta pirámide, entre comillas, hay un pozo de unos 20 metros de profundidad al que se accede por una rampa de casi 50 metros con una pendiente de 22 grados. Sí que se utilizó, seguramente los oyentes aquí se acordarán, un documental de hace 5 o 6 años como mucho de Discovery Channel, que era cómo se construyó la Gran Pirámide. Pues ese documental está grabado íntegramente en Abu Rowas, en la cuarta pirámide que ahora dicen que acaban de descubrir. Y muchísima gente, Carmen, que preguntará por esa tercera puerta, ¿no?, de la que tanto se habla. Toda esta forma de comunicar que decía Santiago, que es inquietante, ¿no? Porque los que no sabemos de Egipto realmente podemos pensar con cada noticia, bueno, pero esto es verdad, estaba allá, no estaba allá, es así. Yo creo que todo empieza hace unos 10 años o un poquito menos, sobre todo con aquella retransmisión histórica del robot entrando de nuevo por el canal de Gantenbrink, buscando esas supuestas estancias secretas o cámaras secretas de la Gran Pirámide, ni más ni menos. Y quizá en ese instante, Santiago, empieza esa forma de comunicar, ¿nos da la impresión? Por lo menos en Egipto. Ya te digo, efectivamente luego, como he dicho al principio, a partir de ahí empieza una espiral circense, vamos a definirlo así, de más difícil cada vez, más difícil todavía, cada 6 meses una noticia más impresionante que la anterior, que todas se van quedando en nada una tras otra, pero que como ya nadie se acuerda, porque ya ha pasado la racha de los titulares y ya ha salido y ha cumplido su efecto, que es mantener el nombre de Egipto en el candelero constantemente, pues hasta que hemos llegado a este punto, que ya una pirámide más, y por qué no. Lo que me parece alarmante es que si fuese solo una cuestión de la arqueología en Egipto, pues tendría su cierta gracia anecdótica y no pasaría de ahí. El problema es que, como te digo, son formas que se están extendiendo a todos los campos de la ciencia. De hecho, hay un nombre, o sea, se llama ciencia espectáculo, y la ciencia espectáculo está en buena medida adulterando mucho la percepción que tiene la gente de los descubrimientos científicos y de la ciencia en sí misma, en una época en que lógicamente los científicos viven básicamente de las subvenciones que tienen que conseguir de empresas privadas y de organismos oficiales. La publicidad, las relaciones públicas de repente han entrado a saco en un campo que hasta ahora parecía inmaculado y puro y libre completamente de esas influencias nefastas de lo que parece el libre mercado, ¿no? Y a día de hoy, en esa competencia, pues nos encontramos con un crecientísimo índice de fraudes científicos, insisto, en todos los campos, de gente que por mantener su nivel de publicaciones y mantener sus subvenciones de investigación, directamente se inventan los datos. Y más de un caso y más de 2 han salido de agencias, como un escándalo muy célebre que hubo en la FDA, en la Agencia de Alimentación y Drogas de Estados Unidos, que directamente, para dar la aprobación de muchas cosas, los laboratorios que tenían contratados es que se inventaban las pruebas y se soltaron miles de productos al mercado de todo tipo, productos cosméticos, productos de limpieza, productos alimenticios, que tenían el sello de la FDA y que nunca habían pasado las pertinentes pruebas. Pues cuando ya empezamos a jugar con algo que parece anecdótico, como es decir, bueno, una pirámide más, una pirámide menos, si eso lo extrapolamos al resto de la comunidad científica, total. pues efectivamente nos podemos encontrar con problemas graves. Yo sí quiero decir una cosa, o sea, en el fondo, aunque la cuarta pirámide estuviera descubierta y tal, y lo que es su altura, bueno, pues sea una especulación, sí hay que decir que Egipto es un país maravilloso, que esta cuarta pirámide tuvo que ser impresionante verla, realmente si esa base era de granito rosa, luego esa masa enorme de piedra calcárea y al final el piramidón de mármol, igual que también tengo que decir que la pirámide de la Danta ya hay una grandísima polémica de estos 172 metros, porque bueno, la subvención que han conseguido gracias a este dato es de 35 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para rehacer la ciudad del Mirador, y hay arqueólogos expertos en cultura maya que no están de acuerdo porque el señor que ha medido la pirámide, que es un científico norteamericano, pues incluye la base, que es la base de una colina que se acota
se recorta y se rellena con piedras para poder el resto de la colina, bueno, pues construirla de forma como lo hacían los mayas, que era con grandes cascones con tierra. De todas formas, pienso que eso no quita mérito a la cultura egipcia o quita mérito a la cultura maya, aunque a día de hoy, digamos, bueno, pues ese circo nos está comiendo. De todas formas, merece la pena ver estos lugares e imaginarse cómo fue aquella maravillosa cuarta pirámide que seguro que relucía como un sol en medio del desierto. Una cosa, Nacho, Sí. ese pasadizo, esa tercera puerta, si es que la hay, ¿qué crees que te dice el olfato? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo nos lo van a suministrar? ¿Y qué puede haber detrás? Pues Es no el lo último sé. gran secreto de la Gran Pirámide, parece, ¿no? Pues sí, y quizás es uno de los elementos que a priori podría tener más interés que el descubrimiento de una cuarta pirámide, que ya te digo, estuve hace un par de meses allí y no hay absolutamente nada, a no ser que tengas un poco de ojo de vista de arqueólogo y sepas delimitar los espacios, etcétera. Hay algunas estructuras del templo funerario reconstruidas, etcétera, pero no se ve prácticamente nada. Yo no sé qué van a sacar ahí, por mucho que lo abran al turismo. No, solamente por fuera lo van a dejar ver. Incluso no van a dejar ni entrar, es lo que dicen. Pues vamos Es que bien. me parece... Pues vamos bien. Esto habrá causado Ya. una polémica, ¿no? En el mundo de la arqueología, me imagino, o todavía no ha habido tiempo. Mira, Pero imagino que mucha gente estará a favor y otros en contra, ¿no? Te voy a contar lo primero que yo pensé. Estábamos cerrando las noticias de revista de arqueología y yo también estaba cerrando la sección de noticias de arqueología misteriosa en la revista Más Allá, que la llevo, ¿no? Y me llama Fernando, un compañero de la revista, y me dice: Nacho, ¿has visto esto que aparece publicado hoy en El Mundo, a doble página, etcétera? La pirámide que han descubierto, la cuarta pirámide de Giza, del faraón Diodefre. Y le digo: ¿no será la de Abu Rowas? Y me dice: sí, aquí pone Abu Rowas. Digo: no, déjalo. Eso es lo que ni me molesta en ver el Claro, el periódico. problema es que sí. del 99,9% de las personas no tenemos esa información. Claro. Nacho, Pero- uy, Sí, Santi. pero yo, evidentemente, en Egipto a día de hoy habrá decenas de egiptólogos trabajando en proyectos mucho más modestos mediáticamente, dando pasitos de bebé para que podamos poquito a poquito ir conociendo más de la civilización egipcia, y de repente verse eclipsados por estas mega noticias que encima son básicamente humo. ¿Cómo les afecta? ¿Positivamente? ¿Negativamente? Pues a ver, intentan en la medida de lo posible cada uno de ellos morder un trozo de la tarta. Es decir, Egipto en la actualidad es una tarta muy, muy atractiva desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de los medios de comunicación, la proyección que tiene no solamente científica sino profesional. Y siempre había estado la presencia de National Geographic como casi con la exclusividad de este tipo de investigaciones, pero desde hace 2 años National Geographic perdió la exclusividad de las noticias de Egipto, que la ganó Discovery Channel. Discovery, O sea, que hay una batalla ahí también, sí, y mediática ahora total. totalmente, sí. ¿Mucho dinero, Nacho? ¿Se está No, manejando? no es que haya... Sí, las cantidades lógicamente no las voy a decir, pero cuando Discovery Channel entró para comprar la exclusividad de las noticias, no significaba que National Geographic quedara relegado a un segundo plano, porque seguimos viendo documentales rodados allí, etcétera. National Geographic, por ejemplo, ahora lleva el patrocinio de la exposición de Tutankamón alrededor del mundo y de otras exposiciones. Ahora una que va a haber de Cleopatra en Estados Unidos, por eso ahora en los últimos meses la historia de que si descubren la tumba de Cleopatra, nada es en absoluto casual. Y la empresa que ahora se suma al carro de las vanidades, me atrevería a decir ahora, es el Canal Historia. El Canal Historia, O sea, que siempre hay había quedado... tres poderosos caballos, ¿no? De batalla. Efectivamente, que son los que van repartiéndose Bueno, la fíjate, tarta. curioso, Nacho, que hace poco Plaza y Janes, Canal Historia, que a mí me sorprendió, se acabó un libro así de gordo con la pirámide en portada Sí. sobre misterios del mundo. Ujú. Pero además, misterio fíjate, que siempre ha sido así como, bueno, pues ahora, ¡pum! National todos. Geographic sigue estando, yo creo que al nivel con Hawass, o por lo menos en tratos, porque Hawass le ha pedido a National Geographic que si le financia el que se vengan a España, a las costas de Cartagena, Sí. para buscar un sarcófago. Vamos a El contar esa sarcófago historia. perdido de Micerinos. Luego me cuentas dentro de un rato que la gente estará pendiente. Para Nacho Ares, ¿qué puede haber en esa tercera supuesta cámara o cámara secreta, vamos a llamarlo Eso es así? un anuncio ya de Discovery Channel, no de National Geographic. de Ya es Discovery Channel ya quien es lleva Discovery eso. Channel. Bueno, antes, si os parece, para conectar todo esto con España, algo se está hablando ahora de Micerinos, ¿no? Que nos suena a ese faraón, bueno, y Cartagena. Ujú. Pues al parecer Egipto, Hawass en este caso, quiere buscar el sarcófago del faraón Micerinos en aguas españolas frente a las costas de Cartagena. Ese sarcófago, que era de basalto,
se lo tragaron las aguas cerca de Cartagena en 1838 al naufragar una goleta de nombre Beatriz, que lo llevaba junto con otras piezas al British Museum de Londres. Dice Hawass que lo único que quiere rescatar es el sarcófago porque ni la momia ni ningún otro tesoro estaba ya dentro de la tumba, pero que sí que quiere financiación precisamente de National Geographic, que cuesta mucho dinero el hacer esas inspecciones debajo del agua, sobre todo por una cosa, porque no se sabe el lugar exacto donde naufragó el Beatriz, con lo cual el mar es muy amplio, esa zona donde creen que naufragó es muy amplia y habría que estar mucho tiempo y con muchos medios. Vamos a escuchar rápidamente a Juan Manuel Gracia, presidente de la Asociación de Rescate de Galeones y Pecios Españoles, porque es todo un mundo, ¿eh? Luego podríamos hablar, si queréis, y vamos muy arqueológicos, luego tenemos muchas más cosas, pero de cuántos tesoros todavía están debajo del mar, esperando a que alguien los recupere. Este presidente de la asociación parece un poco desilusionado en el aspecto de que en España tenemos una gran cantidad de tesoros a nuestro alrededor, pero nadie se instruye en esto. Vamos. Y si no vienen y nos los mangan, ¿no? Como ya pasó. Vamos a escucharle sobre este tema de Micerinos y Cartagena. Podría haber quizás alguna pugna entre el gobierno español y el egipcio para encontrarlo y para ver quién podía ser su hallador y a quién le correspondería, ¿no? Ahora, en España, por desgracia, la arqueología subacuática está muy olvidada y arqueólogos subacuáticos, pues contados con los dedos de una mano, no llegan a 5 que merezcan ser llamados así, porque además no existe ninguna escuela, como te reitero. Siendo el primer país del mundo en pecios por todo el orbe, también somos el último país del mundo en búsqueda de nuestros pecios. Por lo tanto, la posible ayuda o posible colaboración o posible interés de España hacia el Beatriz, sí sabemos que está hundido, no está localizado, puede ser en aguas españolas muy cerca de Cartagena. Y una cosa más, que este tipo de expediciones, ahora hemos visto una exposición tremenda de tesoros sumergidos del antiguo Egipto por gente que hace arqueología submarina. Parece que en España estamos a la cola. Sin embargo, hay mucho material que podría ser interesante. No sé si alguno tenéis noticias de tesoros concretos, pero se habla de muchísimos tesoros alrededor de España. Bueno, pero es que estas expediciones, también con las televisiones detrás, ya parece que todo está, digamos, comandado por la imagen, suelen tener muchos problemas. Los cazatesoros, por ejemplo, que han sido realmente los precursores de la arqueología subacuática, aunque parezca que es una barbaridad lo que estoy diciendo, que sí han contado con financiaciones para encontrar oro, plata, joyas, etcétera, de galeones, sobre todo españoles o de otros pecios extranjeros. Estos han conseguido financiaciones que se consiguen porque son sociedades con ánimo de lucro, y estas son las que han sensibilizado a que se hayan creado luego arqueólogos subacuáticos, sobre todo fuera de España, porque digo que en España no existe ninguna escuela, por desgracia, y entonces cuando cuentan con esas financiaciones, que pueden ser también ruinosas, porque el azar depende de que se encuentre rápidamente el pecio o se tarden muchos meses. Con este tema pasaría igual. Si aquí no se va a buscar los tesoros, sino que se va a buscar estos sarcófagos, pues puede ocurrir lo mismo, que hubiera la suerte de encontrarlos rápidamente o no. O sea, puede ser un dinero que se echa en un pozo muy profundo porque nunca se encuentra, o se tiene la suerte de que se encuentre rápidamente. Entonces sí puede ser muy rentable, inclusive para National Geographic o para los mismos gobiernos, porque luego estas financiaciones pueden ser amortizadas con sendas exposiciones a través de todo el mundo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues Juan Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido. Pues nada. Era nuestro compañero Carlos Largo, finalizando la conversación con este hombre interesantísimo, además, lo que cuenta y lo que... Fíjate una cosa, Juanje, simplemente comentaba en Revista de Arqueología Nacho Ares, En busca de Micerinos, y hasta Blasco Ibáñez habló de esta historia y decía: este hallazgo único de las pirámides tuvo mala suerte. Lo embarcaron para Inglaterra y el buque naufragó frente a las costas de España, a la altura de Cartagena. Como el sarcófago pesaba 3 toneladas, se fue al fondo del mar. El ataúd del faraón, con su cubierta imitando la forma de la momia, flotó sobre las aguas y lo recogieron algunos días después, figurando actualmente en el Museo Británico. Esto contaba Blasco Ibáñez. Sí.
Efectivamente. El caso del Beatriz, ese sí que trae cola, porque desde el siglo ya XIX se sospecha que está cerca de Cartagena, cerca del faro de Navidad, y ha habido infinidad de proyectos intentando recuperar, o por lo menos, en primer lugar, buscar el sitio exacto donde puede estar, y luego extraer el sarcófago de basalto. Que siempre se habla del sarcófago de basalto del Beatriz, que lleva ahí desde, hay que decirlo, desde 1837. Era un barco en una goleta que llevaba desde Egipto hasta Inglaterra tesoros descubiertos por Howard Weiss en la meseta de Giza. Howard Weiss fue el que descubrió los famosos cartuchos con el nombre de Keops en las cámaras de descarga de la un Gran barco lleno de Pirámide. maravillas, vamos. Para Claro. el British, ¿no? Para el British Museum. Efectivamente, y lo importante quizás no solamente es la pieza, por supuesto, singular y única del sarcófago de Micerinos, sino las otras miles de piezas que seguramente hay en el mismo barco, pertenecientes pues a esculturas del Imperio Antiguo, de muchas de las mastabas que habían sido excavadas en aquella época. El problema no está, como veíamos ahora en la radio, que si es del gobierno español o es del gobierno egipcio, es que también seguramente pueda ser el gobierno inglés el que reclame Claro. esas piezas, porque Howard Weiss llevó esas piezas al Museo Británico, al igual que todas las que están allí, con el firman, el permiso y los papeles en regla por parte del gobierno egipcio. Digo que me da muchísima pena el que realmente el problema, como decía en la entrevista a este señor, es que no hay nadie que financie los proyectos para recuperar los tesoros marinos en España. Entonces he recordado una historia que me sucedió en el año 2005. Me llamó una productora para que, por si quería hacer los guiones del rescate, de una operación de rescate a nivel arqueológico del Cristo de Maracaibo, que es un galeón español que se hundió en las costas de Galicia. Entonces, yo dije, yo prestaba mi currículum, pero obviamente no iba a ponerme a buscar subvención, y ese proyecto nunca salió porque no hubo ninguna empresa privada en este país que diera ni un duro ni nadie por Sabiendo que el barco está ahí. Sabiendo que el barco estaba seguro enfrente de las costas gallegas, no sabiendo exactamente toda la riqueza que contenía, pero el Cristo de Maracaibo está localizado. Igual, ya te digo, fue en el 2005, una productora se puso en contacto conmigo, yo ofrecí mi currículum, pero nunca se llegó ese proyecto. Pero luego, en cambio, llegó a vienen hacer a otros cabo. de otros países, Ay, lo se lo sacan, lleva. se lo llevan y nos quejamos. Sí, Claro, es así es que- de vergonzoso, Carmen, es así de vergonzoso. Sí. Es que la historia de España relacionada con las cosas que saqueaban los ingleses de Egipto tiene algunos episodios realmente curiosos. Uno que recuerdo es el de la aguja de Cleopatra, que es el obelisco que en las orillas del Támesis, a la altura del embarcadero, que tiene un gemelo en Nueva York, creo recordar. Sí. Y ese lo tuvieron que llevar remolcado por un remolcador que se llamaba Olga. Le hicieron una especie de sarcófago de madera, iba detrás, y en una tempestad frente a las costas gallegas, pues tuvieron que soltarle amarras porque aquello arrastraba a pique al barco. Y apareció el obelisco frente a las costas de Ferrol, tranquilamente flotando en su sarcófago de madera, y hasta Ferrol lo remolcaron en 1872, y nosotros fuimos tan buenos que se lo devolvimos a los británicos envueltito en su caja de madera, y allí está en Londres, al lado del Eso no es ser bueno, eso es ser idiota, Santi, di lo que me diga decirlo. También algo de ello. Bueno, también se ha descubierto una nueva parte de la Avenida de las Esfinges. Egipto viene cargado de noticias esta semana, ¿eh? Oye, Sí. ¿qué hay en la tercera cámara o en lo que sea, ahí dentro de la Gran Pirámide? Seguramente se descubra una nueva puerta, una puerta diferente. Es decir, el acceso a este tipo de cámaras en las tumbas del Imperio Antiguo siempre tiene la misma tipología arquitectónica, que es una presencia de 3 puertas que dan paso a una habitación, que seguramente sería el paso siguiente. Y en esto está trabajando actualmente Discovery Channel con un equipo de arqueólogos, todo hay que decirlo. Es cierto que en muchos casos este circo pues se monta, pues como hemos dicho, ¿no? Pues para llamar la atención. Es que fue un poco decepcionante lo de la primera puerta, todo el mundo mirándolo, nosotros emitiendo prácticamente en directo, el robot entrando en la puerta y veis, se ve un plano negro, oscuro. Yo La verdad y que no me Zay fuerte, Hawass sí. vestido así de aventurero y Another sealed door. y claro, y bueno, otra puerta, vale. Y entonces, ¿qué pasa? Lo lógico es haber previsto eso porque lo sabían, ¿no? E Sí, Hombre, intentar claro, ya había entrado a la cámara, sabían. Eso es Eso era un falso secuenciar. directo, sí, Claro, un falso directo, claro, sí, no. efectivamente. Y tu intuición, bueno, yo te invito, Nacho, tenemos más arqueología, ¿te quedas con nosotros? Venga, un poquito más. Venga, te quedas un rato con nosotros porque hay noticias sobre Machu Picchu, varias cosas dignas de la revista Arqueología,
así que aprovechamos la presencia de nuestro compañero Nacho Ares, porque ¿qué habrá en esa cámara, no? Y también ¿qué habrá en los mares que rodean nuestro país? De verdad que la riqueza es asombrosa. Terminamos con mensajes, Carmen, esta primera hora. Vamos con algunos mensajes. Las piedras de las pirámides son artificiales, que es lo último que se sabe de esta teoría, nos dice Fran desde La Mancha. Luego lo cuentas, las piedras reblandecidas, ¿no? Primero restauran monumentos e iglesias que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, después pagas para entrar y encima no te dejan hacer fotos. Nos lo dicen desde Zaragoza. Eso pasa mucho, ¿eh? Buenas, ¿hay más pirámides enterradas? ¿Cuántas puede haber? ¿Se podrán descubrir? Se pregunta Ismael de Salta, en ¿Se Girona. puede dar un número, Nacho? Pirámides, digamos, no descubiertas que se sabe que andan por ahí. No creo que haya más de 10. Racel desde Las Palmas nos Que no dice... es poco, ¿eh? Quieren comercializar el documental como con la tumba de Jesús, esa que encontraron. ¿Por qué de la amplia lista de faraones solo quedan 3 colosales? ¿No sería lógico que cada faraón quisiese superar a su predecesor? Gracias por el programa, José nos lo Bueno, decía. continuamos hoy muy arqueológicos, pero os aseguro que hay muchísimas cosas, algunas sobrecogedoras, en esta mesa de redacción de Milenio 3. Carmen, había muchas preguntas sobre las pirámides, han pasado cosas en Machu Picchu, pero acabábamos, y nos hacía el favor Nacho de quedarse porque hay algunas cuestiones importantes sobre los últimos misterios egipcios y preguntaban por una teoría, Nacho, importantísima o que se le ha dado mucho revuelo, a mí me parece muy fantástica, eso de las piedras que se reblandecían de alguna forma y se colocaban en la pirámide. Sí, es una teoría de un ingeniero francés. Y bueno, viene a decir que los egipcios conocían una fórmula química para disolver, para hacer una piedra artificial, ¿no? Y que habían trabajado por medio de moldes y que con ellos habían construido las grandes pirámides de la meseta de Giza y otros. ¿Y qué te parece una monumentos. barbaridad? A mí me parece una barbaridad, o sea, desde el punto de vista ya científico, químico, académico, como queramos verlo, se conoce perfectamente las canteras de donde vienen los bloques de piedra. Y en el caso de la Gran Pirámide, que es donde él quizás hace más hincapié, cualquiera que se acerque a ella puede ver que cada bloque tiene totalmente las medidas son diferentes unos de otros, entonces es un poco absurdo que los egipcios utilizaran casi 2,5 millones de moldes para hacer esos 2,5 millones de bloques de piedra, ¿no? Me parece que no tiene ningún sentido. Bueno, pues vamos con más preguntas. 7640, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes, vuestras preguntas son milenio3@cadenaser.com. Durante varios meses la población de la línea hemos estado denunciando que desde Gibraltar 2 barcos sacaban toneladas de oro de un pez hundido en nuestras costas. Hombre, toneladas de oro. Suena un poco fuerte, ¿no? Pero... 2 barcos sacaban toneladas de oro, eso nos dicen. A Bueno, lo la mejor zona es del verdad. estrecho parece que hay muchísimos peces hundidos con sus tesoros ahí en las entrañas, ¿eh? Bueno, Esperando a entre que la los- costa, entre Alicante y Murcia, es la que más peces hundidos tiene de toda España. Alicante, Murcia. Sí. Entre ellos el Beatriz. Sí. ¿Cuáles son las teorías de cómo llevaron las piedras los mayas y los egipcios? Nos dicen desde Aranda de Duero. ¿Los mayas, Juanje? Los mayas construían las pirámides con cajones que rellenaban con tierra y luego el recubrimiento de piedra exterior de las pirámides era relativamente sencillo. El problema que tenían en toda la zona de Yucatán es que la piedra que hay ahí es una roca kárstica que se deshace prácticamente. Entonces por eso tenían que encalar las pirámides con un estuco especial que se hacía con cal y otros productos y luego se pintaban de colores vivos como el rojo. Como el rojo, como pasaba con algunas pirámides egipcias, que las últimas teorías, o lo que tú tienes claro, Nacho, porque es otra de las grandes preguntas, es cómo se hicieron las pirámides. Hombre, hay algunas pautas que los egiptólogos pueden seguir para decir, bueno, a partir de aquí podemos pensar que más o menos se hizo de esta u otra forma, ¿no? Si nosotros hacemos caso a los propios textos que nos han dejado los egipcios, ellos nos hablan de rampas y además en muchísimas tumbas, en las canteras incluso aparecen los relieves con el transporte de bloques sobre trineos, nada de los rodillos de piedra, de madera, estos que se iban colocando debajo de los bloques de piedra. Y que bueno, que es una teoría tradicional que ha estado Bueno, que en muchos libros para niños y libros de texto presente viene como todavía, la que es, ¿no? hoy, pues esa no tiene ningún sentido, vamos, por lo menos ningún referente arqueológico cuando hablamos del Antiguo Egipto. También nos dicen, hola milenarios, estoy totalmente anonadado. Mi opinión es que los romanos la desmontaron por la aleación de oro, plata y cobre que recubría los enormes bloques de granito pulido, ya que, por lo que he podido leer, era la más lujosa de todos los monumentos fúnebres de Giza. Un abrazo desde Pozuelo de ¿Esto es Alarcón. verdad? A ver, no. Lo primero, no está en Giza la pirámide. Esto quizás viene Cerca. parte de la desinformación que se ha dado en los medios de comunicación. Bueno, además la pueden ver en Google Earth, que nos han mandado ya las imágenes incluso. Sí.
No, pero A vamos, ver. estaba ya de Verás, antes, verás. Estaba ya de antes, Pero estaba recubierta realmente. No, pero por para el que cristal. vean- Y está con fotos ya. Para que vean el espacio que hay entre la meseta de Giza y dónde está situada la pirámide. 8 kilómetros más o menos. Bueno, pues todas las pirámides en el Antiguo Egipto no es que tuvieran también se exagerada la noticia. Lo que solía estar cubierto de electrón, que es un metal especial, una aleación el electrón es una aleación de oro, plata y algo de cobre. de cobre, pues es el vértice, lo que se llama el piramidión, La ¿no? puntita, ¿no? La puntita de la pirámide. El resto pues será la piedra lisa. El propio Heródoto, por ejemplo, que es en el siglo V, visitó la meseta de Giza y vio tal y como estaban las pirámides en aquella época, no menciona en absoluto que tuvieran un recubrimiento especialmente fascinante, ¿no? Bueno, y la última pregunta para Nacho Ares, que es detrás de esas puertas que hemos ido casi tocando, ¿no? A su pomo, si es que existiera, bueno, había como unos pomitos de cobre, ¿no? De cobre, Parecía sí. en una de esas puertas. ¿Qué puede haber al final de las puertas que haya? ¿Tú qué crees que puede esconder? Una habitación que posiblemente esté identificada con una suerte de cenotafio, una clase de cenotafio del enterramiento de la persona que en origen se hizo construir la Gran Pirámide, posiblemente Keops o posiblemente un faraón anterior a Keops, y que fuera quien reutilizara un monumento que era más antiguo que él mismo. ¿Tú No, crees no que lo alguien- pueden saber ya. Iba a preguntar eso. ¿No lo sabrán Porque ya? claro, si durante 12 años han estado ocultando, entre comillas, esta noticia, ¿qué no habrán hecho tras esas puertas? Hombre, la tecnología que se utiliza para este tipo de trabajos es relativamente difícil de llevar a cabo. Es decir, una estructura, perforar la segunda puerta, introducir una cámara de televisión, encontrar seguramente una tercera puerta y volver a perforarla, pues no es tan aparentemente sencillo, y queramos o no, este tipo de noticias siempre se acaban filtrando. Pero sin embargo, para mí, lo he dicho en muchas ocasiones, es más importante, o por lo menos igual de importante, la otra puerta que se descubrió en el canal norte, que tiene un canal parecido también en la Cámara de la Reina, en este caso en dirección norte, no al sur, como la puerta de Canterbury, de la que hemos estado hablando, con los pomos metálicos, etcétera. Pues en ese canal norte, al final, a la misma altura, unos 65 metros más o menos, había una puerta idéntica con dos pomos metálicos, que esa en teoría todavía no se ha perforado, y que, bueno, ya lo comentamos en su momento, entrando yo desde Minia en Amarna, en Egipto, en el último viaje que hice allí, cuando Hawass dijo en México que se habían descubierto 3 puertas nuevas en la Gran Pirámide. En realidad lo que estaba hablando, Se estaba haciendo lo mismo que ahora. prácticamente lo mismo, hablando de la puerta norte y de las 2 que ya se conocen del canal sur en la O sea, hay que Cámara de la tener, Reina. conclusión, muchísimo cuidado con lo que nos llega de cualquier lugar a nivel arqueológico. Hay una gran pugna entre canales temáticos que manejan mucho dinero y que quieren tener la exclusiva, y eso puede que deforme la información. Pero si queremos información fidedigna, y aquí lo hemos tenido, aprovechando su presencia, mira, justo, un cuarto de hora, Nacho. Espera un Clavao. momento, antes de que se vaya. Ya. Yo voy a tener 2 minutos más. Machu Picchu, Ah, ¿qué ha pasado? que ahora no lo ha descubierto quien creíamos que lo había descubierto. Se creía que era Hiram Bingham, ¿no? Hiram Claro, claro. Bingham, 1911. 11, creo. eso, Vale, 11. pues ahora dicen que no, que es Augusto Burns, que en 1860 habría descubierto la ciudad perdida de los incas y se habría llevado todo lo que pudo de allí. Pues momias, muy posiblemente. oro... Muy posiblemente, porque incluso los propios habitantes de la zona que llevaron a Hiram Bingham hasta allí, claro, que luego pensaban que los europeos, habrán de que hubieran descubierto el Machu Picchu, cuando ellos de toda la vida conocían la existencia de ese lugar, en ese emplazamiento, pues les parecía un poco irrisorio. Seguramente, al igual que sucedía con Ludwig Borchardt en el siglo XIX, el que descubrió Petra, o luego Abu Simbel, este tipo de lugares ya eran archiconocidos por la gente que vivía allí. Y bueno, tampoco tenemos que mirarnos tanto el ombligo y decir que nosotros los europeos somos los que hemos descubierto una cosa que, como la pirámide de Abu Ruwas, llevaba ahí casi 4.500 Pues en años. este caso un alemán fue el que se llevó todos los tesoros y los vendió, y De se toda- supone que están en Por colecciones eso, privadas. cuando uno va a Machu Picchu y mira Machu Picchu de frente, sí da la sensación de que es un lugar donde se ha arrasado prácticamente toda la riqueza que podía haber ahí en un principio. De todas Dime. formas, hay que pensar una cosa, ¿eh? Lo que se hizo en Machu Picchu en el siglo XIX se sigue haciendo a día de hoy en buenas zonas de Perú.
no es que ya hace 3 años que fue cuando encontraron Gran Saposa, por ejemplo, y tal, sino que yo estuve con Quirino Olivera, que es el arqueólogo que lleva toda la zona del Alto Amazonas, de ciudades que están apareciendo continuamente, y él me decía que tenía fotografías de ciudades que le había dado gente en la que ni siquiera había estado él. Pues imagínate el expolio. Ciudades perdidas a las que está llegando gente para quitar las riquezas, ¿no? El puerto de salida de Siquitos, cogen ahí el barco y hay personas que te llevan desde allí, que se está expoliando, que se está comprando, que se está vendiendo. Ese a día sería de hoy, un gran reportaje, y también saber qué hay en esa cámara. Nacho Álvarez, director de la revista de Arqueología, que como siempre, un placer disfrutar contigo de este debate, y muchísima gente, sobre todo gente joven, primero se enamora de la arqueología de Egipto, esa también es la labor, y segundo sabe que hay que tener mucho cuidado con lo que nos llega en forma de noticia impactante. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo para todos, buenas noches. Pues con sustos, con información, con arqueología y sobre todo con el buen rollo y la positividad que queremos llevar siempre. La nave del misterio, mañana en su versión televisiva, y nosotros tenemos una semana para ser muy felices. Santi, Juanje, Carlos, Noel, que seáis muy felices. Carmen, nos vemos mañana. Venga, Adiós. mañana 4.